Hola chicos, buenos días. El día de hoy vamos a ver la primera técnica que viene dentro del programa de laboratorio de enfermería pediátrica. Esa técnica se llama exploración física. Bueno, dentro de la técnica y lo que ustedes ya investigaron, que lo que yo les pedí también es que incluyeran consideraciones especiales y es en lo que me voy a basar un poquito más ahorita. El material del equipo en realidad es muy sencillo, es muy básico, pero sí quiero hacer mucho hincapié en lo que son las consideraciones básicas que tenemos que tomar en cuenta. Las consideraciones técnicamente es lo que debemos de tomar en cuenta para poder llevar a cabo el procedimiento. Son cosas que nos pueden complicar el procedimiento, que nos pueden llevar a cometer algún error y las cosas que debemos de tomar también en cuenta para evitar esas complicaciones. Entre esas consideraciones especiales tenemos que tomar en cuenta la edad cronológica del paciente. Estamos hablando de la exploración física de un paciente pediátrico y el paciente pediátrico pasa por diferentes etapas. Pasa desde la etapa de recién nacido, la etapa del preescolar, la etapa del adolescente básicamente. Y no es lo mismo explorar a un adolescente que explorar a un recién nacido. Dentro también de esas consideraciones, precisamente tomando en cuenta la edad cronológica del paciente, debemos de considerar en dónde vamos a llevar a cabo la exploración física. Y tenemos que elegir el lugar en donde no pongamos en riesgo la integridad del paciente. Si es un recién nacido, tenemos que escoger la cama que sea adecuada en donde el paciente quepa con comodidad y que no tenga ningún riesgo su integridad. Me refiero a que los barandales de la cama deben de estar íntegros, deben de estar funcionales y debemos de saber cómo subirlos y cómo bajarlos. Y si no tenemos la confianza en que no se nos va a olvidar subir el barandal, mejor no lo bajemos. Porque si yo bajo el barandal y después yo me distraigo y me muevo de ahí y se me olvida subir el barandal, el paciente corre el riesgo de caerse. Lo mismo que en el paciente pediátrico. Vamos para allá. El paciente en edad pediátrica, obviamente también está el ejemplo en el que debemos de explorarlo en un lugar en donde quepa cómodo, en donde quepa completo y que tenga los barandales, ¿sí? Y los barandales que nosotros sepamos cómo subirlos, cómo bajarlos y cómo asegurarlos. Dentro de otras consideraciones especiales y bien importantes es que debemos de evitar las infecciones cruzadas. Para evitar las infecciones cruzadas, obviamente debemos de hacer mucho hincapié en el lavado de manos. Debemos de lavarnos las manos, ya todos sabemos cuáles son los 5 momentos en los cuales nos tenemos que llevar a cabo el lavado de manos. Bien importante, si ustedes se dan cuenta, no traigo ningún accesorio en las manos. ¿Sí? Yo ya por costumbre tengo 30 años siendo enfermera y ya no uso ni reloj, ni aretes, ni anillos, ni pulseras, ni nada. ¿Por qué? Sabemos que son fomites, sabemos que pueden albergar algún microorganismo que lo puedo pasar de un paciente a otro. Y las uñas siempre cortas. Hablemos de niños pequeñitos que probablemente en algún momento se puedan poner inquietos y necesitemos sujetarlos. Y si yo traigo uñas largas o traigo anillos, con eso los puedo yo lastimar. Otra consideración es de que debemos de estar en un lugar en donde el paciente no perciba corrientes de aire. Debe de estar a una temperatura adecuada, cómoda para el paciente, no cómoda para mí como enfermera, porque qué tal que yo estoy pasando por la etapa de los bochornos y yo voy a querer tener el aire acondicionado prendido al 100%, pero eso puede hacer que mi paciente se me enfríe. Debemos de tener una iluminación adecuada porque acuérdense que dentro de nuestra exploración física es muy importante la observación y necesito tener una adecuada iluminación para que yo pueda observar alguna situación anómala en mi paciente para poderla reportar. También bien importante, debemos de hacer la exploración física enfrente del cuidador del paciente, del papá, la mamá, algún familiar responsable o algún cuidador legal.
precisamente para que tengamos la seguridad de que lo estamos haciendo de manera adecuada y el cuidador también esté con la seguridad de que lo hicimos respetando a nuestro paciente. La exploración física va a variar también mucho dependiendo de lo que tenga mi paciente. No es lo mismo hacer la exploración física de un recién nacido en la cual voy a identificar situaciones con las cuales nació, situaciones que pudieran poner en riesgo la evolución del niño, la adaptación a la vida extrauterina y que pudieran llegar a complicar o a obstaculizar el crecimiento y desarrollo del niño. Me refiero a una malformación congénita. No es lo mismo el recién nacido que les comentaba a un paciente pediátrico que a lo mejor viene solamente a un control del niño sano, en el cual voy a identificar el crecimiento, el desarrollo, la ganancia de peso, la ganancia de talla, la adquisición de habilidades, el grado de dentición que lleva el niño por la edad que tiene, o a explorar a un adolescente que está pasando por desarrollo sexual secundario, ¿sí? Entonces debemos de tomar todo este tipo de cosas en cuenta. Dentro también de las cosas que debemos de tomar en cuenta es de que tengamos el equipo necesario que funcione y que sepamos utilizarlo para hacer la exploración física. En este momento les voy a hacer la pertinente aclaración. Enfermería hace 3 tipos de exploraciones físicas. Hace una exploración por aparatos y sistemas, que es el que todos nosotros conocemos y que de manera ordenada tiene que hacerse de orden céfalo-caudal. Por orden, para que no se nos pase ningún órgano el que vamos a realizar. La segunda exploración es la que enfermería hace, que es generalizada. Y generalizada aquí incluye utilizar una teoría de enfermería. Nosotros aquí en la facultad utilizamos la teoría de patrones funcionales, que ustedes ya conocen, que la han utilizado en las demás prácticas, y entonces, si se acuerdan, hacemos una exploración completita. Esa es la generalizada. Y luego tenemos el tercer tipo de exploración, que es la especificada. La especificada se refiere a que vamos a hacer mayor hincapié en la situación problemática que traiga ese paciente en ese momento. Si mi paciente me llega, por ejemplo, al servicio de urgencias y urge hacerle una exploración rápida, no le voy a hacer una exploración generalizada, no voy a sacar una guía de valoración para hacerle una valoración en patrones funcionales, pero si mi paciente trae, por ejemplo, dificultad respiratoria, pues obviamente me voy a ir a valorar la escala de Silberman, a valorar fiebre, a valorar la saturación, todo lo que se refiere al aparato respiratorio. A eso se refiere con una valoración específica para el problema que tiene el paciente. Vamos a pasar con el paciente neonato y para ver la exploración de recién nacido. Esta cama, y es muy importante que lo sepamos identificar, se llama cuna de calor radiante, y es una de las formas en las cuales el paciente gana temperatura, ¿sí? Es la forma en la que lo vamos a mantener térmico. Yo lo tengo así tapadito porque también es otra de las consideraciones que debemos de tomar en cuenta. No se debe de exponer al paciente completo, sino que se va exponiendo cada una de las partes que vamos explorando. Como ustedes van a explorar niños que están en este tipo de cuna, entonces el niño tiene que estar desnudo por completo y solamente trae su pañuelito, a menos que tenga puesta una fototerapia en la cual solamente se tapan genitales y los ojos, o se pueden dejar descubiertos genitales sin ningún problema, pero lo que sí debemos de cubrir mucho son los ojos. Bueno, estamos hablando ahorita de un recién nacido. El de explorar a un paciente pediátrico no tiene mayor dificultad, es hacer la adaptación dependiendo de la edad cronológica. En el recién nacido debemos de saber que cuando el bebito está en la pancita de la mamá, está en trabajo de parto de la mamá y van a ser por vía vaginal, los huesos del cráneo se tienden a encimar uno sobre el otro, no demasiado, así como que a esta altura nada más. La intención de hacer esto es disminuir el diámetro de la cabeza y que pueda pasar mejor por el canal del parto.
Una vez que el niño nace y que yo ya lo voy a explorar, debo de verificar que tenga las fontanelas que estén íntegras, que no estén abombadas, que no estén sumidas, sino que apenas yo tenga que tocar y se sienten. Tenemos dos fontanelas, la fontanela anterior, la fontanela posterior. La fontanela anterior tiene forma de rombo, la fontanela posterior tiene forma de triángulo. Y se cierra primero la fontanela posterior, se cierra alrededor del mes, y la fontanela anterior se cierra alrededor de los 3 meses más o menos. ¿Para qué sirven las fontanelas? Las fontanelas sirven para decirnos cuánta presión hay en la cavidad intracraneal. Por ejemplo, si el niño está deshidratado, las fontanelas se van a sumir, las podemos tocar y de hecho se puede tocar de esta forma la fontanela cuando el niño está deshidratado. Por otro lado, si hay un dato de hipertensión intracraneal, la fontanela se va a sentir así. Tenemos que tocar la cabeza, los vamos a tocar con mucho cuidado y se va a sentir así, abombadita cuando hay un dato de hipertensión intracraneal. La fontanela es un dato muy importante que nos va a decir cómo está de presión el cerebro. Esas suturas que se encimaron un poquito, una vez que nace a los 2-3 días, se regresan a su lugar y van a quedar ligeramente separadas. Ligeramente separadas porque le tienen que dar oportunidad al cerebro de que siga su crecimiento y su desarrollo. Y esas fontanelas no se deben de cerrar de manera prematura, porque si se cierran y se consolidan de manera prematura, entonces van a impedir que el cerebro continúe con su crecimiento y nos puede producir una microcefalia. Ok, revisamos la cabeza, dijimos, lo vamos a hacer en orden cefalocaudal, y dentro de la cabeza, como estamos hablando que la vamos a hacer por aparatos y sistemas, en la cabeza pues tenemos el sistema nervioso central, que ya platicamos, revisamos las fontanelas. También vamos a revisar los ojos, que no tenga una agenesia ocular. Acuérdense que agenesia es la falta de formación entonces que no tenga una agenesia ocular. Vamos a ver que la separación de los ojos sea la adecuada, anatómicamente hablando, porque podemos llegar a tener separación más extendida de los ojos o una separación más corta. La distancia adecuada entre cada ojo, o sea, la distancia que debe de haber aquí en medio de los ojos, es lo que mide un ojo, es lo que debe de medir en medio de los ojos. Si hay una separación más importante de los ojos se llama hipertelorismo, y si hay una separación más corta se llama hipotelorismo. Se revisa el puente nasal, se verifica la permeabilidad de las narinas, que las narinas son las que vemos por fuera. También tenemos que verificar la permeabilidad de los orificios nasales y la permeabilidad de las coanas. Una cosa son la permeabilidad de los orificios nasales y otra cosa son las coanas. Las coanas están a esta altura. Para esta finalidad debemos de introducir una sonda de aspiración, una sonda de alimentación, la más delgadita que tengan. Nuestra intención no es aspirar al paciente, la intención es verificar que estén permeables las coanas. ¿Por qué debemos de verificar la permeabilidad? Porque si el niño tiene unas coanas que no están permeables, el niño no va a poder respirar por la nariz. Y el recién nacido es 100% respirador nasal. El recién nacido no tiene la madurez neurológica ni fisiológica para identificar que si tiene tapada la nariz puede respirar por la boca. Sí nos llegan a respirar por la boca, pero lo hacen cuando ya tienen dificultad respiratoria y no podemos dejar que el paciente nos llegue a respirar por la boca. No es la manera fisiológica de respirar. Una vez verificada la nariz, también debemos de verificar la boca. Debemos de verificar que no tenga una malformación palatina o del labio, lo que conocemos como labio paladar hendido, que puede ser una malformación y no necesariamente las dos, ¿sí? El niño puede nacer con los labios perfectos, con los labios íntegros, pero tener una malformación del paladar. ¿Qué debemos hacer para verificar el paladar? Con nuestras manos muy limpias, nos calzamos un guante y con el dedo pequeño lo vamos a introducir a la boca y vamos a verificar el piso del paladar.
tanto el paladar duro como el paladar blando, porque las malformaciones pueden darse hasta el paladar blando y no necesariamente de manera inmediata en el paladar duro. Debemos de verificar también la localización de los pabellones oculares, la altura a la cual debe de situarse el pabellón de la oreja. Y la altura que nosotros debemos verificar es que estén en línea recta con la ceja y el pabellón superior de la oreja. Tenemos malformaciones que nos hacen que las orejas nazcan más abajo y por eso debemos de verificar en dónde nace el pabellón de la oreja. Para verificar la agudeza auditiva hay otra prueba que nosotros no la hacemos en este momento cuando el niño acaba de nacer, pero es parte de las valoraciones que se les hacen a todos los recién nacidos, que es el tamiz auditivo. El tamiz auditivo se les hace de manera gratuita a todos los niños para identificar problemas de hipoacusia o de sordera de manera temprana para poderlos atender de manera adecuada y evitar que el niño se nos haga sordo o se nos haga mudo, porque un niño que no escucha pues es un niño que no habla y obviamente es una discapacidad y la intención es disminuir el riesgo de discapacidad. Terminamos con la cabeza. También tenemos que ver el nacimiento del cabello. El nacimiento del cabello tiene que empezar a esta altura porque también tenemos malformaciones como la más sonada, la más conocida de todos, que es el síndrome de Down, en la cual el cabello puede nacer en la base del cuello. Entonces también debemos de saber en dónde debe de nacer el cabello. Terminamos ahora sí ya con la cabeza y ahora vamos a ver el cuello. El cuello debe de estar de forma cilíndrica, no se deben de sentir crepitaciones, no se deben de sentir abultamientos. Podemos tocar la parte de enfrente del cuello para poder identificar la tráquea, se sienten los arcos cartilaginosos de la tráquea. Salimos del cuello y ahora vamos a la parte superior del tórax. Tenemos que tocar, debemos de sentir las clavículas, tocarlas por arriba, tocarlas por abajo. Identificamos que no tenga crepitaciones, que no tenga abultamientos, que no tenga hematomas, que no tenga algún dato de algún traumatismo, porque hay niños que son muy grandes, los niños macrosómicos, y que pudieron haber nacido por vía vaginal y pueden haber llegado a ser lastimados a la hora de sacarlos por el canal del parto. Y hay muchos niños que pueden nacer o generarles una fractura de clavícula o una fractura de húmero, etc. Entonces tenemos que revisar las crepitaciones, los abultamientos, los hematomas, nos dicen que ese niño pudiera haber llegado a tener un trauma obstétrico y eso lo tenemos que explorar. Revisamos los brazos, que estén íntegros, que no tengan lo mismo, crepitaciones, hematomas, que movilicen bien un brazo pero el otro brazo no. Todo eso lo tenemos que verificar. Ahorita vamos a irnos sin ningún aparato. Ya cuando hagamos la toma de signos vitales vamos a utilizar pues el baumanómetro y todo lo demás, pero sí necesitamos terminar la exploración de arriba. Y en esta parte del tórax tenemos pues obviamente el aparato cardiovascular. Y el aparato cardiovascular vamos a escuchar el corazón. Y bien importante, dentro de las cosas que vamos a ocupar, debemos de verificar que sea el adecuado para la edad física del paciente. Este es un baumanómetro pediátrico, los hay en el hospital. Sí nos sirve el estetoscopio, el estetoscopio adulto sí nos sirve, pero como necesitamos escuchar ruidos más frágiles en un recién nacido, lo importante es que utilicemos un estetoscopio que sea del tamaño adecuado para el paciente. Como todo en esta vida, con el recién nacido debemos de calentar previamente la cápsula que vamos a utilizar para escuchar el corazón. Y debemos de identificar en dónde se escucha el latido del corazón. En este momento, como no es toma de signos vitales, sino que es exploración física, lo que tenemos que escuchar es, no tanto la frecuencia, pero sí la intensidad. Debemos de auscultar también algún ruido agregado que se tenga con la frecuencia del corazón, como son los soplos, los desdoblamientos.
algún ruido raro, eso lo vamos a explorar ahorita que estamos haciendo exploración física. Ahora, no todas las cardiopatías producen soplos. Y como estamos ahorita en cardiovascular, tenemos que identificar probablemente alguna cardiopatía con la que pudo haber nacido el niño. Entonces, no todas las cardiopatías soplan, pero sí podemos encontrar datos que nos pueden suponer que hay una situación que no está bien en el recién nacido, como la ausencia de pulsos o que se sientan pulsos en un lado y no se sientan en otro lado. Por lo tanto, debemos de tocar y comparar un pulso de un lado y luego del otro, un pulso de un lado, luego del otro, pulso de un lado, luego del otro, pulso de un lado y luego del otro. Igual, en todo el cuerpo, aunque ya nos hayamos ido hasta los pies, pero estamos valorando cardiovascular. Y otra situación también, tenemos que tocar el hígado. Ante una cardiopatía congénita que no tenemos soplos, probablemente y muy seguramente vamos a tener hepatomegalia. Entonces debemos de tocar el hígado también y una vez que terminemos eso, podemos decir que ya valoramos cardiovascular. Lo que se está haciendo ahorita también como parte de los tamices que se le hacen al recién nacido, también incluye el tamiz cardiológico. Y dentro del tamiz cardiológico se incluye el tomarle una prueba de saturación preductal, ¿sí? Eso se los voy a explicar de manera diferente, ahorita no, pero también se toma la saturación preductal. Ok, terminando cardiovascular, ahora vamos a escuchar pulmones. Con el mismo estetoscopio vamos a escuchar los diferentes campos pulmonares. Para eso me van a tener que estudiar cuáles son en cómo se dividen los campos pulmonares. Me lo van a decir cuando tengamos nuestra sesión por videoconferencia, porque tenemos que escuchar cada uno de los campos pulmonares. ¿Qué cosas también vamos a identificar? Algún ruido agregado, ¿sí? Los estertores, las sibilancias, las crepitaciones y la ausencia del sonido. Y les voy a explicar qué significa la ausencia del sonido cuando estamos escuchando pulmones. Muy bien, entonces terminamos pulmonares y ahora nos vamos a digestivo. Y digestivo lo empezamos a valorar desde que revisamos la boca, la integridad de los labios, la integridad del paladar y vamos a tocar la pancita. Dentro de la exploración física, acuérdense que tenemos 3 procedimientos que hacemos y el de hasta ahorita nos hemos basado en el más fácil que tenemos, que es la observación. Estamos viendo a nuestro paciente. Observamos, auscultamos y palpamos, y dentro de la palpación también viene la percusión. ¿Qué hacemos primero? En el paciente siempre se debe de hacer primero la observación, luego la auscultación y después la palpación. ¿Por qué en ese orden? Porque si empezamos por la palpación, debemos de saber que la palpación puede doler, ¿sí? Si yo tengo un niño, hablando del recién nacido, que nació con un trauma obstétrico y trae una fractura de clavícula, y si lo primero que hago es tocarlo, por supuesto que le va a doler. Y por supuesto que me va a alterar la frecuencia respiratoria y me va a afectar también cardiopulmonar, etcétera, etcétera. Se me va a poner taquicárdico, probablemente se me ponga diaforético por el dolor y entonces me va a alterar toda mi exploración física. Entonces, por lo tanto, primero hacemos lo que no duele, después lo que pudiera causar cierta incomodidad si esto estuviera frío y por último la palpación y por último la percusión, porque la percusión puede ser más dolorosa que la palpación, ¿sí? Ok, entonces ya observé, ya toqué mi boquita del bebito para ver si tiene íntegra la cavidad bucal y ahora voy a escuchar. Con el mismo estetoscopio voy a escuchar la presencia de los sonidos intestinales. Debe de haber peristaltismo, probablemente disminuido porque la peristalsis es estimulada por la deglución. Y mientras yo no le esté dando nada de comer al bebé, probablemente voy a tener una peristalsis pequeña, disminuida, muy sutil. Y entonces tengo que auscultar los movimientos peristálticos. Una vez que ya toqué, que ya ausculté, que ya vi, ahora voy a tocar. Ya toqué el hígado para identificar si hubiera una hepatomegalia, ahora voy a tocar el vaso para ver si no hay una esplenomegalia.
voy a tocar. Ante una pancita, un abdomen que no tiene un proceso patológico, yo puedo meter los dedos sin ningún problema y al paciente no le va a doler. Y como lo vamos a tocar, de ahí viene también la justificación del por qué las uñas cortas, ¿sí? Siempre debemos de traer las uñas cortas. Tocamos, ante que no encontremos ninguna crepitación, ningún abultamiento, ninguna zona dolorosa, termina mi exploración gastrointestinal. En el último momentito que te termina el tracto digestivo, pues obviamente es revisar el ano, la permeabilidad anal. Y solamente lo hacemos cuando el niño nace. Con esa finalidad vamos a tomar la temperatura rectal. La temperatura rectal se debe de tomar solamente en dos momentos. La primera cuando el niño nace y es para verificar la permeabilidad del ano. Y la segunda ya puede ser inclusive hasta en edad pediátrica para tomar una diferencia entre la temperatura central y la temperatura periférica. Pero tenemos termómetros centrales sin necesidad de meter un termómetro por el ano. Podemos tomarla por oído si tenemos un termómetro de oído y evitamos la manipulación excesiva del paciente. Pero bueno, vamos a tomar la temperatura rectal, el paciente se pone de ladito, tenemos que doblarle las... obviamente es un maniquí, no se deja, no coopera, pero un bebito recién nacido sí dobla sus piernitas, se acomoda mucho mejor y vamos a introducir el termómetro. Pero también debemos, este no es un termómetro rectal, este es un termómetro oral. El termómetro rectal es el que tiene una bolita chiquita, precisamente para no meter tanto mercurio en la cavidad rectal. Vamos a meter alrededor de 1,5 centímetros el termómetro y lo vamos a mantener sujeto. No se lo vamos a poner y lo vamos a dejar ahí a que el bebito solito lo cuide. Lo vamos a dejar alrededor de 1,5 minutos porque es el tiempo que se debe de esperar para tomar la temperatura central del ano. Una vez terminada la toma de la temperatura, retiramos el termómetro, acomodamos a nuestro paciente y vamos a leer la temperatura con la que nació el bebé y también debemos de verificar que el termómetro salga con rastros de meconio. Si no sale con rastros de meconio, tenemos que observar a este bebé porque hay malformaciones anorrectales que no necesariamente están a la vista, sino que están más arriba. Eso se los voy a explicar también después, pero debemos de revisar el termómetro que tenga rastros de meconio. El meconio es la primera evacuación que tiene el bebé y que está compuesta de residuos celulares, residuo de pelo, que el niño va desechando durante todo el tiempo del embarazo. Muy bien. Una vez verificada la permeabilidad anorrectal, ahora lo que nos falta son la exploración de genitales. En la exploración de genitales, si es niña, debemos de separar los labios y verificar que las estructuras estén íntegras. No vamos a revisar himen, no vamos a revisar realmente gran cosa porque no es el objetivo. El objetivo de revisar genitales es con la simple intención de verificar la definición del sexo, ¿sí? Para verificar si es hombre fisiológicamente hablando o mujer. Separamos labios, vemos que las estructuras estén completas y se terminó la exploración física. Es una situación que debemos de tomar mucho en cuenta cuando vayamos a explorar a un paciente en edad pediátrica. El paciente en edad pediátrica solamente se exploran genitales cuando haya una justificación, precisamente porque es una zona sensible, es un tema muy sensible, entonces no se exploran completos de genitales, solamente que haya una justificación, por ejemplo, que tenga una molestia, que tenga una dermatitis de pañal, que tenga algún dato de infección en región perianal, la vamos a explorar, pero bien importante, se explora siempre delante del cuidador, de la mamá, del papá, de la tía o del cuidador legal. Para evitar malos entendidos, siempre se debe de explorar en compañía de alguien, sea hombre o mujer. En el recién nacido, si fuera varón, lo que tenemos que hacer es descender el prepucio para verificar en dónde nace el meato urinario, porque podemos llegar a tener malformaciones urinarias en donde el meato nace por arriba o puede nacer por abajo y no en la punta como anatómicamente debería de ser correcto.
¿sí? Una vez terminado de revisar en dónde nace el meato, se regresa el prepucio a su lugar y dejamos de manipular el pene. Lo siguiente sería verificar los testículos. Tenemos que verificar los sacos escrotales, porque dependiendo de la edad cronológica y la maduración del niño, son la cantidad de arrugas que tienen los sacos escrotales. En un niño prematuro, en un niño inmaduro, van a estar lisos por completo. En un niño que está bien maduro, que alcanzó todas sus semanas de gestación, va a estar arrugado y tenemos que tocarlo para ver si están ocupados con los testículos. Porque el niño pudiera haber llegado a nacer con criptorquidia. La criptorquidia quiere decir que no terminaron de descender los testículos hasta llegar a ocupar los sacos escrotales. Y bueno, son niños que tenemos que vigilar, que tienen que pasar por el médico, probablemente por el cirujano, para verificar si sería necesario someter a una intervención quirúrgica, ¿sí? Terminamos de revisar genitales y hasta este momento terminamos casi todos los órganos. El órgano que nos falta es el tegumentoso, ¿sí? La piel. Pero eso lo estamos haciendo durante toda la exploración física, porque durante toda la exploración ya vimos la hidratación, la temperatura, que esté tersa, que no se esté descamando, que no tenga algún hematoma, que no tenga alguna mancha que sea extraña, que pudiera decirnos que algo pudiera estar llegando a suceder con este bebé. Los bebitos cuando nacen, dependiendo de la edad de desarrollo, si terminaron las semanas de gestación, nacen con una grasita en la mayor parte de su cuerpo, principalmente en las ingles, en la pared abdominal y en las axilas y en la parte del sacro. Esa grasita se llama dermis gaseosa o se llama, ahorita les digo porque ya se me olvidó el otro nombre. La dermis gaseosa sirve para que el niño produzca calor. De manera fisiológica, química, el niño metaboliza esa grasa y la transforma en calor. Ok, y entonces esa dermis gaseosa con la que nace el bebé, que también se puede llamar grasa parda, es natural, es normal. El día que el niño se bañe, solamente se va a bañar, se va a limpiar esa grasa, pero no se debe de retirar. El niño la va a ocupar para producir calor hasta que ya no la necesite y se va a degradar y se va a caer esa grasa. Otra situación con la que pueden hacer los niños es con vellito, dependiendo de la edad física del niño. Esa es el lanugo, que así se llama, esos vellitos con los que nacen los bebés, después se van a caer también, se degradan y se caen solitos, y su finalidad es proteger la piel de las agresiones del medio ambiente, ¿sale? Ahora, si volteamos al bebito de en prono, hay algunos bebés que nacen con unas especies como de si fueran manchas moradas. Si se dan cuenta, no utilicé la palabra hematoma porque no es un hematoma. Es una mancha de color violáceo que se llama mancha mongólica, que esa con el tiempo desaparece y ni siquiera nos damos cuenta cuando desapareció. No es nada patológico, simple y sencillamente es por nuestra carga genética que tenemos, porque no fueron los españoles los que nos descubrieron, antes vinieron otras culturas, entre ellos los mongoles, entonces por eso se llama mancha mongólica. Otra situación que debemos de identificar en la espalda de nuestro bebé es la columna. Debemos de tocarla, se debe de sentir completa, se debe de sentir sin ninguna malformación. Hay malformaciones que son muy visuales, como el meningocele, el mielomeningocele, pero hay otras malformaciones que son ocultas, como la espina bífida. Y la espina bífida, que también es una malformación de la columna vertebral, suele manifestarse con un lunar que tiene pelo. Por lo regular no ocasiona mayor problema, pero si vemos un lunar que tiene vellitos, ese lunarcito se tiene que estudiar para ver si el niño es portador de una espina bífida. Muy bien. Terminamos, ya vimos toda la integridad de la piel, ya vimos el color, la temperatura y todas las cosas con las que pueden hacer nuestro bebé, y en este momento se termina la exploración física del recién nacido. La exploración física del paciente pediátrico técnicamente es lo mismo, vamos a hacerlo de cabeza a pies,
Solamente de que aquí ya no vamos a identificar fontanelas, porque obviamente las fontanelas en un niño de esta edad, que más o menos es como de 2 años, ya tiene un buen rato que se cerraron, entonces ya no las vamos ni siquiera a intentar tocar, ¿sí? Vamos así a verificar lo de las orejas, nada más. No es porque se hayan movido del lugar cuando nació, sino porque yo no lo valoré probablemente cuando fue recién nacido. Vamos a ver el momento de dentición que tiene el niño, porque a ver si todavía tiene los dientes de leche o si ya está empezando a mudar de dientes. La valoración cardiopulmonar, igual vamos a escuchar el corazón, igual con la intención de escuchar la intensidad y la presencia de algún ruido agregado. Ya dijimos, los soplos, los desdoblamientos, los cabalgamientos. Vamos a escuchar pulmones, que son los mismos lóbulos que les dejé de tarea. Los lóbulos tenemos que escucharlos y luego los tenemos que comparar con el otro lado y así sucesivamente. Vamos a identificar, a valorar el aparato gastrointestinal. Si se dan cuenta, en este ya me estoy yendo más rápido porque ya me entretuve mucho con el recién nacido. Vamos a valorar digestivo, ya revisamos la boca. Vamos a tocar hígado, vamos a tocar vaso, vamos a revisar si hay datos de distensión abdominal, vamos a escuchar el estómago, igual con el estetoscopio, lo vamos a escuchar el abdomen, para verificar la intensidad de los ruidos peristálticos. Genitales, les dije, solamente que haya una justificación, ¿sí? Si la mamá me dice, es que se queja de que le duele cuando hace de la popó, es que se está rascando mucho su colita a la hora de que hace del baño, o encuentro manchado su calzoncito de sangre, de algo, entonces delante de la mamá vamos a hacer la exploración física. Si tenemos un lugar aislado en donde poderlo hacer para no exponerlo a los demás pacientes, porque no todo el tiempo vamos a tener aislados para poder tener a cada paciente en un cuartito, por lo regular están en una sala común. Entonces vamos a tener que aislar de tal forma que para proteger la privacidad del paciente. Solamente que esté justificado revisamos genitales, si no los vamos a brincar. Y después nos vamos a revisar pues toda la integridad de la piel. Igual lo vamos a voltear de espalda para revisar que no tenga algún dato anómalo y técnicamente nuestra exploración física termina. Solamente que necesitemos hacer una exploración más acuciosa en un órgano específico por el problema que les comentaba yo al principio. Si me llega el niño con diarrea, si me llega el niño con una dificultad respiratoria, obviamente voy a hacer más énfasis en revisar ese órgano que la mamá o el cuidador me está refiriendo que es el que tiene en ese momento el problema. Pero técnicamente nos vamos de arriba hacia abajo de manera ordenada para que no se me pase nada y terminamos la exploración física.